Bueno, Miriam, ¿cuándo y cómo lo conociste, Eduardo? En el año 75, una época muy particular donde ya había empezado la represión, en la última parte del gobierno de Isabel ya era patente la represión y yo era militante. Eh, a los 17 años decido entrar al Instituto Grafotécnico, que era uno de los centros de formación para periodistas en la época, porque recién en el 85 se arma la carrera de comunicación en la UBA. De manera que las personas que queríamos estudiar periodismo, que teníamos esa vocación, buscábamos otras alternativas. Yo elegí el Instituto Grafotécnico y además estudiar economía en la UBA. Eh, Cuando entro al Instituto Grafotécnico resulta patente que el cuerpo docente no era muy homogéneo, había mucho desnivel. Había profesores de bastante nivel como Julio Mafud y otros que no satisfacían nuestras expectativas. Eh, pero Eduardo descollaba. Eduardo Suárez era un tipo joven, tenía muy poca distancia de edad conmigo, que yo tenía 17, él tendría 26. Eh, y tenía una personalidad magnética. Era un tipo que se hacía notar ¿Qué por su material? claridad. ¿Qué Él material? daba, él daba técnica periodística. Ujú. Nunca queríamos faltar a esa materia porque estaba muy bien dada y además él siempre se daba un espacio dentro de la clase para hacer una interpretación de la realidad política argentina. Y a poco andar, por eso y también por su forma de ser, nos resultó evidente a mi novio, que en ese momento todavía no era mi novio, era un compañero de la JTP de Jaboneros, Juan Eduardo Esteves, y a mí, y a otros que teníamos la misma orientación política. Yo militaba en la facultad, en la Juventud Universitaria Peronista, que Eduardo militaba en la Juventud Peronista. O sea, era evidente por lo que decía, por cómo interpretaba la realidad, de manera que para nosotros era absolutamente magnético y clarificador. Eh, Recuerdo una de las cosas que nos dijo, y había que tener huevos para decirlo abiertamente en ese momento, en una institución bastante conservadora como en el Instituto Grafotécnico, la objetividad periodística no existe y en este país no hay libertad de prensa sino libertad de empresa. Estamos hablando del año principios del 75. Para nosotros era un shock, porque todos habíamos entrado con esa imagen un poco idílica, idealizada del periodismo. Y sin embargo, no era una visión pesimista o, o que hablaba de una imposibilidad de hacer un periodismo ético, porque él decía que todos los medios tenían intereses empresarios, que defendían sus propietarios, pero que siempre había una brecha por donde colar aquellos contenidos que nosotros queríamos divulgar. Eh, que por supuesto que si uno confrontaba con la empresa, lo próximo era, bueno, tomate vacaciones sin goce de sueldo por tiempo indefinido. Y eran las exactas palabras que decía él. Pero que siempre con inteligencia y con cautela se podía hacer un periodismo ético. Y el periodismo ético para él era un periodismo revolucionario, era un periodismo con voluntad de transformación. Se notaba mucho y era muy atrayente el hecho de que él trabajaba como periodista en una redacción. Algunos de los profesores habían trabajado pero estaban jubilados y otros no, venían de otras ramas del saber, de la literatura, de la sociología, del derecho. Pero Eduardo no. Hay que decir, y esto es una infidencia, que todas las chicas estábamos enamoradas de él, porque era muy buen mozo, además de muy inteligente y muy buen profesor. Y él
con quienes militábamos, siempre tenía una parte después de la clase. Es decir, siempre nos reuníamos en el pasillo o en el vestíbulo o lo esperábamos a la entrada y nos hacía algún comentario. Siempre, además de lo académico, con lo que cumplía a pie juntillas. Es decir, no es que porque nos bajaba línea política dejaba de transmitirnos contenidos. Siempre se daba un espacio para darnos este plus. Yo después me di cuenta de que yo lo conocía de antes, porque yo iba al Nacional Buenos Aires y el Nacional Buenos Aires quedaba a la vuelta sobre Bolívar, en Bolívar y Alsina, de la redacción del Cronista. De manera que cuando nosotros hicimos una toma del colegio en el 74, cuando nos reprimieron, cuando hubo sanciones y expulsiones, en la época en que la universidad, el Buenos Aires es un colegio universitario, estaba intervenido por el Otalagano y el ministro de Educación era Ivanisevic, nosotros íbamos con nuestros pequeños comunicados a la puerta del Cronista y en algunas ocasiones el que nos atendía era Eduardo. Y nosotros conseguíamos que esos contenidos fueran publicados en un diario de circulación nacional gracias a Eduardo. De manera que ahí, bueno, empecé a admirarlo todavía más. En el año siguiente, en el año 76, yo dejé de estudiar periodismo para dedicarme más a la militancia y a estudiar economía, pero básicamente a militar más en la JUPE, la Juventud Universitaria Peronista. Después de un tiempo en que no tuve noticias de él, un día, alrededor de agosto del 76, mi novio dijo que se lo encontró en la City, en un banco, y que quedó en vernos. Le dijo que estaba de novio conmigo, que lo queríamos ver, y nos dio una cita en una pizzería aquí en la avenida Entre Ríos. Y nunca vino a la cita. Y después nos enteramos de que había caído. Y nos podía haber cantado, pero no nos cantó. No nos delató. Miriam, vos decís que se daban cuenta de que él militaba. ¿No era común hablar de la militancia en esa época? ¿De dónde militaba cada uno? No era común revelar la propia militancia porque estábamos hablando de una época en que la oleada represiva ya había empezado. Es decir, si bien no había desapariciones en la medida en que había después del 24 de marzo del 76, estamos hablando del año 75, en que ya estaba la AAA plenamente activa, en que ya había detenciones de militantes, aunque no desapariciones a largo plazo. Sí había desapariciones cortas, una semana, 15 días, después de lo cual los compañeros, las compañeras reaparecían torturados y contaban que habían sido picañados o golpeados, interrogados, de manera que había cierta precaución, cierta cautela, no se hablaba abiertamente del compromiso político que uno tenía. ¿Ni aún entre pares? Ni aún entre pares, si no había obligación de revelarlo. Pero nosotros sabíamos, es decir, Eduardo sabía que Juan Eduardo, mi novio y yo militábamos, y nosotros sabíamos también que él militaba. No sabíamos cómo, no sabíamos con qué nivel de compromiso, pero sí, se intuía. Y aparte se intuía porque había como una actitud, ¿no? Una forma de mirarse a los ojos, de apretarse la mano entre compañeros. Eso se sentía. ¿Y se hablaba en esa época de, por ejemplo, el periodismo militante o cómo separar la militancia y el periodismo? Esto que está tan en boga ahora. No se debatía eso. O sea, en esa época el periodismo militante era el periodismo que se ejercía desde los órganos de prensa de las organizaciones. Se hablaba así del periodismo ético, se hablaba así del periodismo honrado, del chequeo de las fuentes, de rehuirle o no ser presa de operaciones, de no difundir
lo que ahora se llama fake news, pero en aquella época se llamaba pescado podrido. Pero no existía este concepto demonizador del periodista que militaba. Y Eduardo era claro en este sentido. Nos decía que uno no podía trabajar en una empresa y llevar la propia agenda militante abiertamente. Que había que ser inteligente para hacerlo. Que había que ser cuidadoso. Y sobre todo que había que desarrollarse dentro de la profesión o del oficio, porque nos considerábamos trabajadores y trabajadoras no profesionales, con honestidad, ¿no? con lealtad a las fuentes, sabiendo que todas las fuentes son interesadas. Esto me sirvió mucho a lo largo de mi carrera. Y durante muchos años, cuando daba charlas sobre periodismo, y todavía cuando las doy, lo primero que uso son esas frases demoledoras, con una honestidad brutal, de Eduardo, ¿no? El hecho de que la objetividad periodística no existe. Todos miramos la realidad con nuestra propia lente, con la lente de nuestra ideología, y que no existe la libertad de prensa, sino la libertad de, no existe la libertad de prensa, sino la libertad de empresa. Él decía, hasta una pequeña radio tiene sus intereses, y por más independiente que puedan parecer sus propietarios, hay temáticas que no se pueden tocar porque afectan los intereses de los propietarios. Entonces había que encontrar la forma, ¿no? ¿Y el resto de los profesores era similar o era más académico? No, había una profesora en particular que había trabajado en el diario de la CGT de los argentinos y manifestaba, nos transmitía su experiencia, pero no con la misma intensidad y claridad que Eduardo. En eso Eduardo se destacaba muchísimo. Después de muchos años supe que había sido el cuñado de Luis Bruckstein, que después fue mi amigo, y su entonces mujer, Ana Villa, era la hermana de la mujer de Eduardo. Pero muchos años después, te estoy hablando fines de los 80, principios de los 90. En ese momento no teníamos conocidos en común. ¿Y qué puedes contarnos de lo que aspiraban los periodistas en esa época? ¿A qué era una profesión prestigiosa, una profesión más? En mi caso, yo amaba profundamente el periodismo, siempre había querido ser periodista desde muy chica, pero estuve dispuesta a renunciar al periodismo, a renunciar a mi vocación para dedicarme exclusivamente a la militancia territorial, primero estudiantil y después territorial. En un punto creo que era una suerte de sacerdocio la militancia, ¿no? Y en mi caso no tuve la oportunidad de conjugar las dos cosas hasta mucho después, hasta los 90. En ese momento, cuando me propusieron mis responsables dentro de la organización en la que militaba, que abandonara los estudios de periodismo para dedicarme full time a la militancia y a estudiar la carrera en la universidad en la que militaba, accedí a eso. Fue un gran renunciamiento, pero estaba dispuesta a hacerlo. Y cuando Eduardo hablaba de esto, de la objetividad de las empresas y demás, ¿nos armaban debates en las clases? No se armaban debates. Ajá. No se armaban debates. En un punto él era tan taxativo y daba tantos ejemplos concretos de cómo esto se daba, que hasta, no sé, si una pequeña radio tenía un aviso de una panadería y
y a algún periodista se le ocurría denunciar que esa panadería vendía mercadería en mal estado, de mala calidad, el dueño de la radio se iba a enojar, porque de ahí provenían sus ganancias, ¿no? Se financiaba con eso. Era una lógica tan indiscutible y la manifestaba de una manera tan clara y avalada por su experiencia que nadie se atrevía a discutirle. Ni siquiera los mayores, porque yo tenía 17 años, pero tenía compañeros que tenían más de 30, 35. Y volviendo a lo que decías antes de la militancia, era vos venías de Buenos Aires, era la militancia, era, digamos, algo que sobresalía o que, digamos, absorbía más que cualquier otra cosa. Bueno, nosotros siempre decíamos que los y las militantes teníamos que ser los mejores estudiantes, los mejores delegados, los mejores trabajadores. Es decir, había como un sentido de responsabilidad, ¿no? Es decir, esa imagen que se tenía de que el militante era un vago, que se dedicaba solamente a militar y no le prestaba atención ni al estudio ni al trabajo, no, era todo lo contrario. Y Eduardo también era exigente como profesor, es decir, no era que a quienes militábamos nos decían no entregues el trabajo. Sí. A lo que voy es, ¿qué grado de penetración tenía la militancia, digamos, en un curso como el de Buenos Aires o sea, algo extendido? Sí, en los 70 era extendido, en los 70 la militancia era extendida. Vos calculá que en el Buenos Aires los militantes de la FEDE eran creo que 138 y los de la UES del peronismo eran 50 y pico. Y en un colegio es mucha gente, más allá de los que eran trotskistas o mi pequeño grupo anarquista, porque yo empecé en el anarquismo, que éramos 4 o 5, éramos 4 o 5, éramos minoritarios, pero bueno, yo todavía sigo pensando que es la mejor utopía, ¿no? Sí, yo también. ¿Por qué decís que era exigente, Eduardo? ¿Recordás algún ejemplo? No era un tipo que porque sabía que Juan y yo militábamos, decía no dejen chicos, no entreguen el trabajo. No, había que entregar un trabajo práctico, ir a alguna cobertura. Recuerdo que nos llevaba a hacer coberturas de manifestaciones en Congreso, como quedaba muy cerca la escuela y cuando volvíamos teníamos que redactar la nota, o sea, era bastante, no diría implacable, pero era muy responsable como profesor. ¿Era una materia del primer año? Era una materia de varios años, sí. Yo lo tuve en primer año, técnica periodística. Bueno, me decías que preguntaste por Eduardo en la ESMA. Yo estuve secuestrada en la Escuela de Mecánica de la Armada y en un momento yo no sabía dónde había estado secuestrado Eduardo. En un momento hablé con un compañero de cautiverio de él, un compañero que había militado en otro sindicato, en el sindicato de publicidad, y que lo conocía en su actividad sindical, a Eduardo, y que lo había visto adentro de la ESMA. Y me dijo una frase: uy, ese pibe se compró todo el talonario. Y eso quería decir como que estaba muy convencido y que no se quebró en la tortura. Esa fue la última noticia que tuve de él. ¿Y Patricia, la esposa de Eduardo, también estuvo ahí? Yo en ese momento ni siquiera sabía que existía Patricia. Claro. O sea, no sabía ni que estaba embarazada. No. De eso me enteré mucho después. O sea, dentro de la ESMA salió la conversación, yo hablé de Eduardo, esta persona me dijo que lo conocía y me dio a entender que había tenido una actitud, una conducta dura dentro de la ESMA, consecuente. ¿Y después te enteraste en qué militaba él? Estaba en Montoneros. Sí, él estaba en Montoneros. Después me enteré que estuvo en la agencia Ancla, que era la agencia Montoneros, y que estuvo con otra compañera que estaba en la ESMA conmigo, que es Lila Pastoriza. Bueno, ¿querés agregar algo más? Ojalá estuviera vivo.
Ojalá estuviera vivo, era un gran tipo.